Hola, hola a todos. Creo que el día de hoy voy a hablar un poco más rápido. Bueno, como siempre hay muchas cosas. La conclusión del anterior video creo que no se entendió porque, bueno, la conclusión del anterior video sobre quieres salud, que tiene que ver con la multitud de variables y todo lo demás, se involucra con el hecho de que tú no quieres más dinero en un espacio, en una situación en la que el dinero no vale más. Tú lo que quieres es que la efectividad del sistema que te provee de aquello que tú necesites mejore. Y ahí tenemos muchísimo margen de maniobra. En este momento todos los sistemas del mundo están satisfaciendo necesidades completamente artificiales que a ti, ni a mí, ni a nadie le importan. Entonces, cuando colapse la satisfacción de esas necesidades, absurdas, de burbuja, que tienen que ver solamente con préstamo, entonces vamos a poder enfocarnos en las necesidades reales, tuyas y mías. E incluso dentro de eso siempre va a haber un margen, bueno, mentira. Digamos que en lo que podemos ver del futuro hay un margen de tolerancia para lo que es ocio y entretenimiento, que es una manera de decir excedente que permite que el ser humano haga cosas completamente infructíferas, pero que le satisfacen internamente. Creo que no es tan fácil de entender eso. Entonces vean el anterior video para saber de qué se trata. Lastimosamente no es uno bueno. Si quieren ver un buen video mío, voy a poner ahí el enlace del video que hice sobre Oxfam y desigualdad. Informe de Oxfam y desigualdad. Ese sigue siendo mi mejor video. De lo que yo recuerde. También hay otros buenos, si no, no lo haría. Esperemos que el de hoy salga bien. Y voy a hablar tal vez un poco más rápido de lo usual, porque hay que cubrir muchos temas, se podría decir. Voy a hablar de los atentados en Christchurch, en Nueva Zelanda. Christchurch, vaya nombre más confesional. Es Cristo Iglesia. Bueno, iglesia de Cristo, ya, para que no sea un calco exagerado de la palabra. Lastimosamente hubo un vil asesinato de una persona. Agarró armas y comenzó a disparar contra los musulmanes en Christchurch. Entonces todo el mundo ya ha dicho lo que se debe decir al respecto, de que es un acto inhumano, es un acto brutal, es un espanto, es verdaderamente espantoso lo que hizo y todas esas cosas. ¿A qué me refiero? Todo el sentimiento que puede provocar, todo el asco que puede provocar que alguien se comporte así, la retirada de esperanza en la humanidad, de que alguien haga algo como eso y todo lo demás. Totalmente de acuerdo con eso, totalmente de que el tipo es una bestia malvada. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es el mal, el dolor sin beneficio alguno para nadie. Entonces, ¿qué más se puede decir al respecto? En primer lugar voy a hablar de un poco de Christchurch, pero en el fondo de Breivik y Mohamed Atta. Pero vayamos por partes. Algo que se debe decir sobre Christchurch, que no se ha dicho mucho, es lo inconcebiblemente estúpido que es. Todo el mundo dice, Dios mío, vidas humanas. Y no solo eso, las personas, yo tengo 43, los viejos vemos y se mata un niño, se mata a alguien menor de edad y espanta. Entonces todo eso ya se ha dicho, ya se ha descargado. Y hay un montón de cosas que están mal en lo que se dice, mal en cómo se aborda, pero no importa. Es un acto inconcebiblemente estúpido.
el asunto aquí es que se supone que no es una persona estúpida. Entonces abordemos eso diciendo eso, porque la maldad cuando las personas ya han perdido cierta capacidad de empatía y lo único que piensan es en destrucción, o sea, ya resentimiento se ha convertido en odio quiere venganza y la venganza quiere destrucción. Entonces cuando ya se ha pasado ese proceso ya no hay ayuda que dar y todo lo demás. Pero al proceso racional que empuja a esta voluntad irracional, porque no es gente loca. El tipo la pensó, y la pensó para hacer esa estupidez. Dios mío. ¿Por qué es inconcebiblemente estúpido? Porque el tipo ve que los musulmanes son un problema. Que en Christchurch, en Nueva Zelanda, que sean, dice el 1% de la población. No sé exactamente cuánta población tiene Nueva Zelanda, creo que son muy pocos, creo que son unos 3 millones y pico, o 4 millones, ni eso tal vez. Pero digamos 3 millones, el 1% es 30.000, ¿no? 300.000 sería 10%, 30.000, el 1%, ya. Esto es 30.000 personas. El imbécil va a destrozar su vida porque no va a salir nunca de la cárcel y va a destrozar la vida de otras personas, supuestamente porque estos musulmanes son un problema en Nueva Zelanda. Y lo que va a hacer, después de todo semejante sacrificio, brutalidad y maldad, es eliminar ni la punta de esto. Entonces, si tu problema es tienes que abordar el problema de tal manera que si tu problema es esas personas, tienes que abordarlo de tal manera que esas personas ya no estén ahí. Y no es a través de la violencia. ¿Por qué no vas y les hablas de Cristo? Si ese es tu bendito problema. O, ¿por qué no vas y dices, ¿cómo se llama en la alcaldía? Dices, ya no más ayudas a los musulmanes, ya no más ayudas a las iglesias, o ya no más, por ejemplo, a ver, ¿cómo se ha convertido y desconvertido la mayor parte de la humanidad? Impuestos. Impuestos. O sea, tú a un cristiano le decías, mira, te conviertes al Islam o te cobro impuestos. Muchísimos decían, ya, cobrame impuestos. Pero había un montón que decían, ya, yo me convierto al Islam y no te cobro impuestos. Entonces, por ejemplo, deben tener excepciones a las religiones, todas las exenciones a las religiones en los musulmanes en Nueva Zelanda. Si tu problema son los musulmanes en Nueva Zelanda, puedes hacer acción política en contra de los musulmanes. No les das más bienvenida ¿cómo se llama? Como refugiados. No les das exenciones de impuestos a sus iglesias. No permites, el tipo de diezmo musulmán. No permites inversión extranjera. Los sauditas regalan plata a todos los musulmanes del planeta. No permites inversión extranjera para creación de iglesias y todo lo demás. En otras palabras, si tu problema es tienes que dar una respuesta que responda, que satisfaga la complejidad del problema. Si no, eres un idiota. No es solo el hecho de que seas cruel, malvado y todo lo demás. O sea, eres un imbécil. Por extraño que parezca, a una persona que está buscando ser cruel y malvada, tú le dices cruel, tú eres malvado, y el otro va a decir, jajaja, sí, yo soy así. Y si tú le dices, eres un imbécil, el tipo, eres un tarado, lo va a conmover más. Porque estás atacando un lado en el que él no está identificado. Él está identificado con una maldad. Él está identificado con una crueldad. Si tú le dices tarado, logras conmoverlo un poco. Entonces todos los imbéciles ahí que están amargados, resentidos por lo que es cualquier cuestión xenófoba, cualquier cuestión cultural, básicamente de la misma raíz. O sea, que cualquier cuestión xenófoba que se exprese a través de la religión, a través de lo que es la identidad genotípica, en otras palabras, a través de lo que es la raza. Y digo raza porque la raza es re complicada definirla,
Pero existe, o sea, existe lo que es las manifestaciones exteriores de aspectos secundarios que pueden permitir identificar una etnicidad. Entonces, bajo ese criterio súper ultra de contra archibanal, las cuestiones raciales, las cuestiones culturales, las cuestiones religiosas, están generando respuestas violentas y han generado una respuesta violenta en este caso, cuando lo que se debe hacer es abordar la naturaleza del problema y abordarla en su complejidad total. Y eso obliga a cualquier sector, a cualquier persona, a la acción política, que es lo que nosotros queremos. Lo que yo quiero y lo que yo hago con estos videos es intentar introducir benditas ideas dentro de lo que es el imaginario político, no solamente de lo que es mi círculo cercano, pero es solamente mi círculo cercano el que me sigue, sino también donde se pueda. Entonces, dentro de lo que es mi círculo cercano, la opción política, la opción de acción política para cualquiera sea el problema es la única respuesta. Siempre. Porque lo demás es dolor. Es dolor innecesario. Y vean cuán innecesario es en el caso de Christchurch. El tipo tiene un problema con los musulmanes. No ha hecho más que dañar a un grupo de gente y ha generado de enormes simpatías dentro de la propia sociedad neozelandesa a favor de los musulmanes. O sea, ¿qué va a suceder ahora? Van a venir más refugiados, van a venir más personas buscando plata, van a venir más gente con sus manos así que les den limosna. El propio gobierno les va a dar un montón de dinero para su ayuda. La gente les ha donado un montón de dinero. En otras palabras, lo que ha provocado el acto de este hombre tonto, aparte de cruel y malvado, es absolutamente lo contrario de lo que él buscaba que se obtenga. Entonces ahí tú puedes ver que es un acto completamente absurdo desde un punto de vista racional. Ahora, ¿por dónde está la cuestión racional? En primer lugar, no es el primero de los actos. Estamos hablando de que este fenómeno, que es una invasión, literalmente es la invasión del territorio de otro, no está siendo atendida por ningún político y no está siendo atendida por las personas que deberían dar la respuesta a ese problema. Hay una invasión y entonces habría que dar narrativas, y las narrativas tienen que satisfacer la naturaleza del problema. Es una invasión, pero nosotros podemos ayudarles y nosotros podemos cuidar de nosotros mismos y podemos cuidar de ellos. Entonces esa podría ser una de las narrativas que se cuente para que no genere hostilidad dentro de cierto sector. ¿Por qué? Porque son actos reflejos. El acto cultural, el acto religioso, el acto racista de lo que es identificación genotípica son actos reflejos. Entonces hay que buscar que esos actos reflejos no se transformen en violencia de ningún tipo. Y ahí tenemos el caso de Christchurch como ejemplo extremo. Pero hay un montón de casos, ejemplos de todo tipo en todas partes, en todo el primer mundo. En todo el primer mundo que está siendo invadido por los refugiados, tenemos ese tipo de respuestas. Y no queremos que ese tipo de respuestas vayan subiendo de tono. Entonces, hay varias, narrativas positivas que se deberían aplicar si es que se van a aplicar esas narrativas. Pero también debería haber la narrativa de no tenemos dinero y no podemos cuidar de ellos y cuidar de ti a la vez. Entonces vamos a cuidar de ti. ¿Por qué? Porque tú has nacido acá, porque este es tu país, porque tú has pagado todos los impuestos. Y no solo eso, sino porque no podemos cuidar de los demás. Son demasiados, es infinito. Literalmente es infinito. Si esos países que tienen problemas no aceptan ni reconocen la naturaleza de sus propios problemas, el problema nunca se resuelve y se continúan los ciclos de reproducción y su población excedente va fugando. Así de fácil es. Bueno. Entonces eso, o sea, tiene que haber una narrativa que aborde el problema. Tienen que satisfacer a siquiera un porcentaje de la población.
a la porcentaje de población que pueden tener odio y bronca y todo lo demás, o que reaccionan de forma refleja, de forma xenófoba. Porque si no, lo que va a pasar es empeorar. Ya hemos visto cómo en Italia, por lo menos, Di Maio y Salvini han tomado unas decisiones de proteger Italia, ¿sí? O sea, proteger, ya no vienen aquí más, ya no desembarcan estos refugiados, ya no esto. Seamos sinceros, una vez más, tampoco es una solución al problema ni nada. Son soluciones, no hay soluciones, Dios mío. Y así quieren resolver algo estos tarados. Bueno, ya. Pero digamos que esa es una reacción. No es una solución, pero es una reacción. Si quieres una reacción en base al Estado, que ojalá no produzca violencia. Porque miren, chicos, miren. Si unas personas están en el mar durante no sé cuánto tiempo y están medio mal, o sea, enfermos, que alguien les diga en el barco, en el puerto, que no van a poder desembarcar, eso es violencia. Es violencia, es la verdad. Así de fácil. Estoy enfermo, estoy mal, me siento y quiero tierra y me dicen que no, que se me vaya al diablo. Feo, bien feo. Pero siquiera no es un balazo. Y no solo eso, siquiera no es el desprecio del diario vivir, siquiera no es vivir siquiera no es vivir en un cuartucho y etcétera, 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 etcétera. Bueno. Entonces, vemos ahí un montón de incompetencias y incapacidad de abordar el problema y de saber cómo rechazarlo, de cómo ponerle un corte o de cómo dar la bienvenida, por Dios. No sé, si en Nueva Zelanda dan la bienvenida a refugiados, denla. Digan cuántos. Podemos dar la bienvenida a 30.000. 30.000 refugiados en Nueva Zelanda y pum, ya no más. Nuestro cupo. Listo. Digan eso. Digan ese tipo de cosas. Díganlo. Háganlo, o sea, establezcan números, pongan números. De lo contrario, lo que tenemos es Christchurch multiplicado por 100. Porque el problema sigue, porque el problema continúa, porque el problema sigue presionando. Hablemos ahora solamente de lo que es el perfil psicológico a ojo de buen cubero, solamente con datos variables. Bueno, mentira, ya no hay tiempo para hablar de eso. Solamente mencionar una cosa. El autor de la masacre en Christchurch, no recuerdo su nombre. Seamos sinceros, se podría mencionar, se podría decir su nombre, no hay problema, no perjudicas, no ayudas. En este tipo de casos nos gustaría poder hacer algo, no podemos hacer nada. Tenemos que lidiar con las consecuencias de lo acontecido y nada más. Y eso es desagradable. No es una sensación de impotencia, de que no podemos hacer nada, de que no podemos mejorar nada, de que siempre va a haber un loco como este. Hablemos de Anders Breivik. Anders Breivik fue la inspiración de el tipo este de Christchurch. Anders Breivik no estaba loco, en primer lugar. Lo que no quiere decir que no hubiese zafado un tornillo o varios. Vayamos rápido a lo que pasó y cuál es su situación. En primer lugar, es el de una persona completamente sola, criado por su madre, abandonado por su padre, obviamente abandonado por su padre dentro de lo que es el sistema de, me importa un pepino, si eres tú mi hijo, pero ¿qué vamos a hacer? A tu mujer yo nunca la quise, a tu madre yo nunca la quise, o la quise por el tiempo ese que duró el romance, nada más. Es un tipo, o sea, un padre ausente, un padre que la conexión con el hijo era nula. Ese es Anders Breivik. Obviamente esa desconexión y todo se da porque en Noruega, el tipo es noruego, mantienen a las madres solteras, el Estado. Entonces no hay ninguna responsabilidad por un lado, no hay ninguna búsqueda de responsabilidad por el otro lado, o sea, por el lado masculino, por el lado femenino. Eso es. Pero también tuvo que estar inconcebiblemente aislado de su propia sociedad y todo lo demás, más allá de, digamos, los encuentros sexuales momentáneos. Él lo menciona. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la misma inconcebiblemente idiota idea de abordar este problema él solo en primer lugar y haciendo crueldades y monstruosidades. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenía siquiera un amigo que le diga, no hagas idioteces.
¿O qué idiotez estás pensando hacer? ¿Qué burrada estás planeando? No hay ni siquiera eso. No hay ni eso. Y eso es una destrucción de lo que son los lazos sociales para lo que es la coexistencia de la sociedad. En su ejemplo más brutal, o sea, estamos hablando de que Christchurch y Breivik son ejemplos extremos, completamente extremos de lo que es la desconexión social. Y tú te preguntas, si ese es el ejemplo extremo, ¿dónde están todos los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde se están decantando? ¿Dónde están completamente quebradas sus relaciones sociales? ¿De qué forma? ¿Qué están produciendo? ¿Qué no están produciendo? Y como siempre es una interminable cadena de preguntas. Muchísimas gracias por su atención.